El campo de juego. A medida que se abría el valle, las colinas de Micena se alzaban majestuosas en el horizonte oriental, como guardianes silenciosos de la tierra que se extendía ante ellos. A lo lejos, como una perla en el mar, las murallas de la ciudad se recortaban contra el cielo nublado, evocando un sentido de hogar y refugio después de días en la intemperie. Sin embargo, la naturaleza implacable de la lluvia había trastocado los planes y las esperanzas. Los campos que deberían haber sido un camino fácil hacia la ciudad estaban ahora empapados y fangosos, desafiando cualquier intento de avance rápido. La caravana finalmente aceptó su derrota temporal y estableció su campamento improvisado en el borde mismo del bosque que habían dejado atrás. Las tiendas de campaña se alzaron como islas en un mar de lodo, los hombres compartiendo miradas fatigadas pero resignadas. Bajo el cielo plomizo y la lluvia constante, la caravana encontró un refugio temporal mientras esperaban que el terreno se volviera más firme. Los fuegos parpadeantes ofrecían un respiro del frío húmedo, y las voces de los hombres se entrelazaban con el susurro de la lluvia, tejiendo una narrativa de supervivencia y paciencia en un mundo que no siempre obedecía a los deseos de los hombres. La tienda está envuelta en un aura de misterio mientras el aguacero persiste fuera. Mina, con sus ojos verdes como esmeraldas y su cabello castaño claro, se concentra en sus jeroglíficos en la hoja de papiro, sus movimientos elegantes y precisos mientras traza los símbolos antiguos. Calista, la maestra de espías, la observa con su mirada aguda y enigmática. Sus facciones transmiten una mezcla cautivadora de misterio y astucia. Sus manos, enfundadas en guantes ligeros, están dispuestas a tejer las redes de información y secreto que su papel exige. Sin embargo, en este momento, su silencio es notable, como si las palabras estuvieran suspendidas en el aire, esperando a ser invocadas. Mina, después de un momento, levanta la vista y fija sus ojos verdes en Calista. La joven doncella, que posee una sabiduría más allá de sus años, formula una serie de preguntas que cuelgan en el aire como un desafío retórico, esperando ser respondidas en el tejido de conversación que se avecina. Calista, en estas ciudades de Argólida, ¿cómo se han organizado los bandos? ¿Quiénes son los líderes que están emergiendo para guiar estas facciones? Las primeras hostilidades están en aumento, pero ¿cómo se han desarrollado? ¿Qué eventos han llevado a estas tensiones iniciales entre los grupos? La red de aprovisionamiento y logística será crucial en tiempos de conflicto. Entonces, ¿quién ha logrado crear la red más sólida y eficiente? ¿Y cómo lo han logrado? En lo que respecta al poderío militar, me intriga saber quién ha formado el ejército más competente. ¿Quién tiene la habilidad y la fuerza para destacar en el campo de batalla? El silencio se cierne en la tienda mientras las palabras de Mina flotan en el aire, esperando a que Calista responda con la valiosa información que posee. Las dos mujeres, cada una con su propia aura y conocimiento, están unidas en este momento por la intriga y la estrategia que rodean a las ciudades de Argólida. Calista rompió el silencio con su voz firme y su mirada al suelo, tejiendo un vínculo invisible entre las palabras y la realidad que describía. Toxio, el príncipe de Micenas, ha ejecutado un audaz acto de traición al usurpar el trono de su hermano, el legítimo heredero Perseo II, matándolo salvajemente unos días después de su coronación.
Esta sanguinaria acción se ha visto acompañada por la toma de prisioneras, incluyendo a su propia hermana, a su tía y otras nobles de diversas ciudades y aldeas. Esta maniobra ha dejado atados a Micenas a todos los grandes señores de las montañas al norte, excepto al rey Piteas de Nemea. Calista dejó caer el último comentario con un tono despectivo, llamando al rey Piteas el Gordo. Mina, con una sonrisa juguetona, interrumpió con su respuesta: «Sabes, Calista, el señor Piteas tiene un amor y cariño tan grandes que no caben en su pecho». Enfatizó con un gesto exagerado de sus manos sobre su propio pecho, antes de que ambas mujeres estallaran en una risa compartida. En ese instante, la tensión que rodeaba la conversación se disipó en una complicidad única entre las dos, que contrastaba con la oscuridad de las intrigas políticas que habían estado discutiendo. Calista retomó el hilo de la narración con una mirada intensa, como si cada palabra pronunciada fuera un hilo tejido en el tapiz de la estrategia. Los reyes de Agios y Linnes han concentrado sus ejércitos al borde de las montañas al oriente de Micenas. Cada uno con sus guardias y los ciudadanos de sus polis, diría que unos 300 hombres cada uno, y 2 carros de guerra en cada campamento, informó, delineando la posición y el tamaño de las fuerzas enemigas. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras añadía: «Mis subordinados me indican que están furiosos con el tirano de Micenas y planean matarlo en el fragor de la batalla». Un destello de anticipación brilló en su mirada, reflejando la tensión que se cernía sobre las fuerzas confrontadas. Mina, tomando el conocimiento compartido por Calista, comentó con una voz reflexiva: «Entonces, la suerte de la guerra está echada. Pero necesito más información para optimizar los resultados». Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando los hilos que pudieran determinar el desenlace de este conflicto. Calista prosiguió con su relato, detallando la situación del ejército de Micenas. El ejército de Micenas está en un estado de confusión. El tirano ha ordenado una leva general, separando a los hombres de las familias en regimientos distintos para chantajearlos de manera efectiva. Sin embargo, su disciplina es endeble y su resolución en la batalla no es confiable. Toxio ha movilizado a los hombres de su propia ciudad al sur y ha formado su guardia real con ellos. Pero en su afán de fortalecer una parte, dejó a Sara abandonada a su suerte, señaló la espía, revelando una debilidad estratégica que podría aprovecharse. Diría que para el final del día de mañana, Micenas movilizará unos 30 carros de guerra, 150 lanzadores de jabalina, 500 guardias reales, 2.700 portadores de escudo de la polis y unos 2.000 lanceros, concluyó Calista, proporcionando una estimación aproximada de las fuerzas enemigas. La información presentada tenía un peso significativo en la planificación de Mina y en su búsqueda por optimizar la situación. La cifra casi 6.000 hombres resonó en el aire mientras Mina trató de trazar el símbolo de 6.000 utilizando 6 flores de loto en el papiro. Sin embargo, la tarea demostró ser más complicada de lo que esperaba, y en un suspiro de frustración, Mina reconoció: realmente esto necesita simplificarse. Su mente se centró nuevamente en la estrategia, y dirigiendo su mirada a Calista, le pidió que continuara desvelando los secretos y las perspectivas que ayudarían a forjar un plan de acción en este complejo conflicto. Calista continuó desenmarañando la intrincada red de alianzas y conflictos que rodeaban la región. Todos los pequeños reyes en la costa han tomado partido, ya sea a favor de Leandro,
rey de Argos, o de Anfitrión, rey de Tirinto, y han formado una alianza conjunta. Aunque sus números son casi iguales, lo que marca la diferencia es que sus infanterías están mejor equipadas, subrayó, destacando un factor crucial en la ecuación del poder. Leandro ha establecido una red de aprovisionamiento para sus hombres, costeándolo él mismo. Esta estrategia le ha impedido presentarse en el campo hasta este momento, pero le ha otorgado las primeras victorias a Anfitrión, el rey de Tirinto, quien ha podido marchar a sus anchas por las llanuras de Argólida, reveló Calista, pintando un cuadro de maniobras tácticas y rivalidades entre los reinos. Sus palabras se volvieron aún más sombrías cuando abordó el asedio en curso. Para el final de esta noche, el asedio contra Zara habrá llegado a su fin. La ciudad está defendida únicamente por ancianos y débiles, ya que todos los hombres aptos se encuentran en Micenas o fueron víctimas de la crueldad de Toxio, informó, dejando en el aire la amenaza latente sobre la ciudad asediada. Calista prosiguió con su relato, destilando los acontecimientos cruciales de la contienda. La primera gran victoria fue obtenida el día de ayer. Anfitrión logró emboscar al ejército del rey Filomeno de Hinachos y lo mató en el campo de batalla, después de retarlo a un combate singular. La ciudad se rindió después de ese suceso. Como mencioné, Anfitrión partió inmediatamente hacia Zara y con el apoyo de refuerzos venidos de Argos, iniciaron el asedio. Mañana marcharán hacia Micenas. Mina, con una chispa de admiración por la audacia estratégica de Anfitrión, comentó, con una movida audaz, Anfitrión evitó que el ejército de Micenas lograra la superioridad numérica. Los detalles se ensamblaban en su mente, formando un panorama más claro de la situación en juego. Ambos ejércitos son casi iguales si no contamos al ejército de Nemea, pensó Mina, considerando las cifras presentadas. Pero antes de que pudiera expresar sus pensamientos, Calista añadió, a nuestros guardia la espía tocó un punto clave, el potencial de los recursos disponibles y las maniobras que podrían influir en el conflicto. En efecto, respondió Mina con un tono reflexivo. Parece que podremos influir de manera significativa, pero es necesario poder comunicarnos con los señores de Tirinto y Argos antes del conflicto. El camino hacia la victoria, tejido con estrategia y diplomacia, se estaba desplegando ante ellas. La importancia de una comunicación efectiva y de forjar alianzas sólidas era esencial para enfrentar los desafíos que se avecinaban en este juego de poder y política. Mina solicitó audiencia con el rey de Nemea, Piteas. En ese momento, la sala estaba inmersa en una atmósfera de festividad. Piteas compartía un banquete con sus consejeros, todos disfrutando de las piezas excelsas de caza que normalmente solo los reyes de Micenas tenían derecho a atrapar. El aroma de la carne asada llenaba el aire, y el bullicio de la conversación y las risas creaban una escena de camaradería y alegría. Piteas, con su figura imponente y su rostro que exudaba una mezcla de autoridad y bondad, lideraba la celebración. A pesar de su aspecto corpulento y su amor por los banquetes, su presencia irradiaba majestuosidad y respeto. Los platos de caza eran una muestra de la destreza de Piteas en la cacería, y sus consejeros compartían su entusiasmo mientras disfrutaban de las delicias culinarias. La tienda en la que se encontraban resonaba con el murmullo de voces y el aroma de la comida recién preparada. Las paredes estaban cubiertas con tapices de colores cálidos que representaban escenas de caza, batallas y mitología.
En un rincón, se encontraba una serie de armamentos cuidadosamente organizados, escudos de bronce y cuero, lanzas afiladas y hachas de guerra, cada uno representando la destreza y la artesanía de los herreros de Nemea. En un rincón, un grupo de esclavos atendía a los consejeros y nobles presentes, ofreciendo vino en jarras de cerámica adornadas con patrones geométricos. La conversación fluía libremente mientras todos disfrutaban de la comida y bebida que adornaban la mesa. Los platos eran una mezcla de carne asada, pescado fresco, pan recién horneado y frutas de estación, todo servido en platos de cerámica exquisitamente decorados. Junto a los consejeros, se encontraban los soldados de la Guardia Real del rey Piteas. Vestían armaduras de bronce reluciente, con cascos adornados con crestas de plumas y cinturones de cuero ricamente ornamentados. Sus escudos, de madera robusta y forrados con bronce pulido, descansaban contra las paredes, listos para ser tomados en cualquier momento. Lanzas y hachas de guerra se alineaban en su lugar, listas para ser empuñadas por manos fuertes y hábiles. El rey Piteas mismo estaba rodeado de su séquito cercano, cada uno vestido con atuendos que reflejaban su posición y su estilo de vida. Aunque sus ropas eran lujosas y ricas en detalles, mantenían una esencia de rusticidad y autenticidad que recordaba a las antiguas tradiciones de Nemea. La atmósfera en la tienda era de camaradería y complicidad, una mezcla de celebración y planificación que encapsulaba la esencia misma de la época. Cuando el heraldo anunció la petición de Mina, hija de Eleo el ateniense de la casa de Lamphray, el rey Piteas escuchó con interés, su mirada traviesa chispeó de anticipación. Sin embargo, su reacción fue sorprendentemente jocosa. Se jactó, dirigiéndose a todos en la sala con voz ronca y llena de carisma: «¿Lo ven, cerdos inmundos y cabezas de chorlito? La niña debe ser hija de Atenea, se encargará bien de la estrategia y ya debe tenerla. Por eso pudimos cazar libremente. Los bosques cerca de Micenas tienen piezas que no puedes cazar en tiempos de paz». Las carcajadas se extendieron entre los presentes, y el rey se unió a la risa con un gesto de satisfacción. Sin perder su carácter jovial, Piteas continuó: «Pero cuando ella llegue, debemos hacernos los difíciles. Hay cierto decoro que un rey debe mantener, ¿o qué dirán después? Que una pequeña niña ateniense nos volvió sus perras». Sus palabras desataron otra ola de risas en la sala, donde los consejeros y acompañantes se dejaron llevar por el ambiente festivo y las conversaciones informales. En medio de todo, los ojos lascivos del rey Piteas se posaron en su favorita, una mujer de tez oscura traída desde la lejana Kemet. Un gesto de posesión se dibujó en su rostro mientras le daba una palmada juguetona en las nalgas. La esclava, con un atuendo sutil y delicado, llevaba un plato de comida hacia uno de los consejeros, pero su mirada furtiva se cruzó con la del rey. Era un secreto a voces que el rey había tomado a esta esclava como su mujer, a pesar de no tener una esposa oficial. Se decía que sus mestizos hijos serían los herederos, pero en ese ambiente de excesos y libertades, a nadie parecía importarle. Las risas y el bullicio continuaron, creando un escenario de celebración y camaradería en medio de los desafíos políticos y estratégicos que enfrentaban. En medio de aquel chiste, Laertes, el robusto guardia del rey y su fiel escolta en su carro de guerra, un hombre de cabello rojo como el fuego y barba sin bigote, se puso de pie sosteniendo una jarra de vino en alto.
Su voz resonó con audacia y humor mientras desafiaba la burla del rey. ¿Perras dice mi rey? Por Zeus. Yo desearía ser un pequeño perro chandoso, de la más baja estirpe, si las divinas manos de la joven dama ateniense me acariciarían el lomo. Un silencio momentáneo descendió sobre la sala, todos pendientes de las palabras del atrevido guardia. Piteas, con una expresión seria en su rostro, hizo una señal a Laertes, instándolo a guardar compostura. Ella no se toca, chico, advirtió en tono firme, aunque no sin una pizca de complicidad. Sin embargo, la tensión se desvaneció rápidamente en medio de la risa del rey. Pero yo también lo desearía, jajajaja, rugió Piteas, cuyo risueño estallido resonó como los rugidos de un jabalí de batalla en pleno frenesí. La sala entera se unió en celebración, las risas y el alboroto llenaron el espacio, creando un ambiente de camaradería en medio de las preocupaciones y estrategias que los rodeaban. Mina permanecía en pie con una paciencia serena en medio de la improvisada mesa de campaña, donde la festividad se desplegaba con viandas y vino. Su vestido rosa, con lirios y rosas bordados con precisión infinita, la envolvía en una delicada elegancia. La corona que adornaba su cabeza, un símbolo de su posición y autoridad, resaltaba su aire de distinción. Su cabellera castaña caía en una trenza delicadamente tejida, con intrincados nudos que culminaban en un anillo dorado y una esmeralda, otorgándole un aire etéreo y majestuoso. En contraste, el rey Piteas se entregaba a su banquete con modales poco refinados. Su figura corpulenta y sus formas redondeadas eran un contrapunto llamativo frente a la delicadeza de Mina. Mientras disfrutaba de su festín, Piteas no se detenía ante las reglas de etiqueta, y su voracidad se hacía evidente en cada mordisco. Aunque su apariencia no reflejaba la gracia y la majestuosidad que uno podría esperar de un monarca, su actitud desinhibida y su humor irreverente lo convertían en una presencia singular en la sala. Cuando el eco de las risas y los murmullos cedió, Mina comenzó con una reverencia y halagos hacia el rey Piteas. Vuestra Majestad, sois una personificación de la honestidad que un rey debe encarnar. Amado por vuestro pueblo y sin falsedades, lideráis con una aceptación plena de todo lo que la vida tiene para ofrecer. Vuestra sabiduría se refleja en vuestra habilidad para aprovechar el consejo incluso de aquellos de nosotros que no poseemos vuestra grandeza. Al ver que el rey sonreía como un niño complacido por los elogios, Mina continuó su monólogo con una voz melodiosa que parecía envolver la sala con el encanto de una antigua balada. Como si las voces de decenas de aedos con cítaras y las resonancias de armas en un campo de batalla la acompañaran en sus palabras, Mina habló con una cadencia que parecía teñida de un misterio ancestral. Aunque mi mente no es tan sabia como la suya, permítame que mis cortas palabras y mi entendimiento femenino limitado lleguen a sus oídos, prosiguió Mina, a medida que hablaba. Sus palabras llevaban consigo un aire aparente de sinceridad y fragilidad, como si fueran el resultado de una cuidadosa selección de pensamientos, todos destinados a que el rey jugara el papel que ella había designado de antemano. Y entonces, con una estratégica pausa retórica, Mina continuó, los ejércitos de Tirinto y Micenas son casi del mismo número y calidad. Aquí hizo una afirmación audaz, una afirmación que era en realidad una carnada, un anzuelo que esperaba que el rey mordiera.
Mina sabía que sus palabras podrían tener un impacto significativo en la mente del rey y sus consejeros, y su estrategia dependía de su habilidad para sembrar la duda y la curiosidad. Piteas, lejos de ser tonto, recogió la insinuación en las palabras de Mina. Su mirada aguda se clavó en ella, como un jugador que había detectado el movimiento en el tablero. Pero Mina no se amilanó, en cambio, sostuvo la mirada del rey con una mezcla de respeto y determinación. Su pausa retórica dejó la pregunta en el aire, suspendida como una hoja que cae lentamente en un río tranquilo. Finalmente, el rey Pitea cedió a la tentación y mordió el anzuelo. ¿Cuál bando dirías que es el bendecido por los dioses de la guerra? Inquirió con un tono que reflejaba su interés genuino por la perspectiva de Mina. Era un hombre acostumbrado a la astucia y a leer entre líneas, pero también era alguien que valoraba una visión franca y audaz, especialmente si podía beneficiarlo en su toma de decisiones. Mina sonrió, apreciando el hábil contraataque intelectual de su oponente. Pero Piteas no se quedó atrás y respondió con astucia. La mirada de Mina se fijó en el rey mientras él hablaba, su atención completamente centrada en cada palabra que pronunciaba. Toxio, tirano de Micenas, es un fratricida. Su mente debe estar siendo aquejada por las furias en estos momentos, por lo que es poco probable que el favor de los dioses le acompañe. Ha secuestrado a muchas nobles damas en su palacio, lo que ha traído descontento entre sus nobles. Por lo tanto, es probable que la moral de su ejército. Sin embargo, Piteas detuvo sus palabras y miró a su secretario, dando una orden que demostraba su habilidad para actuar rápidamente. Envía a un emisario para hablar con Leandro. Lucharé por él, por un precio justo. Las palabras del rey resonaron en la sala, y Mina reconoció la jugada estratégica que había realizado. Piteas estaba dispuesto a aprovechar la situación en beneficio propio. Mina no perdió el ritmo y respondió con una especie de tos fingida, como si estuviera a punto de intervenir. Mi noble rey, sé que no soy tan digna como su noble heraldo, pero me gustaría acompañarlo en esa empresa, expresó con una voz que mezclaba humildad y determinación. Estaba ofreciéndose a ser parte de la empresa, una oportunidad para ganar influencia y mostrar su valía en la arena política. Pitea sonrió complacido ante la propuesta de Mina. ¿Cuánto me costará?, preguntó, evaluando el valor de su oferta. Mina no dudó en responder con firmeza, mucho menos de lo que los reyes de Argos y Tirinto le concederán. Era una respuesta audaz, una afirmación de su propia importancia y la conciencia de su posición en el juego político. El rey Piteas asintió, reconociendo la negociación implícita en las palabras de Mina. Una fortuna entonces, comentó con un tono juguetón. La interacción entre Mina y el rey era un baile de palabras y estrategia, cada uno tratando de obtener ventaja en la situación. La sala estaba cargada de expectación, y los consejeros y soldados observaban la interacción con un interés palpable. La tensión y el juego de poder que se desplegaban en aquel momento eran una muestra del intrincado tejido de política, alianzas y decisiones que definirían el destino de la región. Mina y Piteas eran actores clave en este drama, cada uno desplegando sus habilidades y astucia en busca de sus objetivos individuales. Y en medio de todo, la incertidumbre y el potencial de cambio pendían en el aire, como una espada de Damocles sobre el tablero de ajedrez.